Vamos a recibir a Raúl Tello, legislador de la provincia de Pastaza, quien es presidente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y Control Social, quien además integra el sector denominado BADI, que es este grupo de 8 legisladores independientes que se aglutinó y que forma por el momento todavía parte del denominado Acuerdo de Gobernabilidad en la Asamblea, integrado, además del BADI, por el Bloque de Integración Nacional, el BIN, por Creo y por Alianza País. Pero en estas horas, Raúl Tello ha puesto una alerta, la posibilidad de que el BADI abandone este acuerdo de gobernabilidad. Asambleísta Tello, bienvenido, buenos días. Legislador, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Oiga, ¿se va o no del acuerdo? A ver, el acuerdo es de gobernabilidad, no es un acuerdo de impunidad. Y en ese marco es que, siendo un acuerdo de carácter legislativo, no un acuerdo con el gobierno, se debe de cumplir lo que se estableció en la firma del mismo. Entre otras cosas, que la Asamblea Nacional lleve adelante procesos de fiscalización serios e independientes del Ejecutivo. Nosotros consideramos que existen las suficientes causales, los suficientes elementos para que el juicio político a Verónica Espinosa, ex ministra de Salud, llegue al Pleno de la Asamblea Nacional y que allí se procese ya no una destitución, pero sí una censura. Si los asambleístas de Alianza País le hacen caso al Ejecutivo, si continúan con las prácticas que se dieron en el pasado, de que las decisiones se toman desde Carondelet, si aplican lo que ha dicho la ministra del Interior en el sentido de que no van a apoyar ese juicio político, nosotros estaríamos en casi una decisión unánime de separarnos de ese acuerdo de gobernabilidad. Usted genera esta alerta porque hay una presunción cierta de que los 6 legisladores de Alianza País que integran la Comisión de Fiscalización no avalarían un informe que recomiende que el proceso pase a juicio político en el Pleno de la Asamblea. Sí, las alertas vinieron desde que hizo el pronunciamiento la ministra del Interior. Y desde luego que al interior de la Comisión de Fiscalización, por información de quien es vicepresidente de la misma y pertenece a nuestra bancada, el asambleísta Eliseo Azuero, nos ha dicho de que se ve con claridad de que existe esa intencionalidad. Realmente nosotros no concordamos con aquello, nosotros creemos de que si se actúa de esa manera existiría un rompimiento del acuerdo de parte de ellos, y en ese sentido nosotros no podemos ser parte de algo que ellos están incumpliendo. Serían 2 procesos de fiscalización que no llegan a un término, digamos, como ustedes lo habrían planteado, no tanto el de la ex canciller María Fernanda Espinosa, y si se da el caso el día de hoy, pero es en materia de fiscalización. Ahora, en legislación y en materia política, me imagino yo que el acuerdo va más allá solo del tema de los juicios políticos. Desde luego que sí, pero el acuerdo es integral. ¿Qué pasa con no eso, no puede ser que en una cuestión tan importante como es la fiscalización, que la Asamblea tiene que retomar con seriedad, que ya se cumplió en los 2 años anteriores con muchas limitaciones, tantos juicios políticos que se quedaron en el limbo, no podamos continuar en esa línea. En el ámbito de la legislación, nosotros tampoco tenemos firmado con el Ejecutivo ni en este acuerdo un cheque en blanco. No es que vamos a apoyar propuestas que estén orientadas fundamentalmente a afectar a los ecuatorianos y ecuatorianas, por un lado en el ámbito de carácter económico y por otro lado también en el ámbito de los derechos laborales, cuando hablamos fundamentalmente de reformas laborales. O sea, por ejemplo, una reforma laboral que implique, como dicen los dirigentes sindicales, el retorno de la flexibilización laboral y algunos conceptos que ellos consideran lesivos y que estuvieron vigentes hasta el año 2008-2009, ¿ustedes no respaldarían esa reforma laboral? Definitivamente no, y yo soy absolutamente categórico en eso, porque la Constitución es absolutamente clara, no puede haber regresión de derechos. Ahora, sí, en determinados ámbitos estamos de acuerdo que tiene que haber flexibilización. En ámbitos en donde se flexibilidad requiere... mejor creo que es el término, no más que flexibilización. Sí, yo creo que sí. Flexibilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque de pronto son sectores laborales que necesitan aquello. Por ejemplo, el sector del turismo.
No es que todo el tiempo tenemos temporada alta. Pues. La temporada alta se contrata en determinados sectores productivos, yo que sé, las camaroneras, que no todo el tiempo están en ese contexto ustedes sí podrían respaldar. Desde luego que sí, pero que se lo quiera hacer de manera general. ¿Para qué? Para que los empleadores se aprovechen en afectar los derechos de los trabajadores, afectar en los derechos que tienen que ver, por ejemplo, al pago de horas extras, que tiene que ver a la posibilidad de contratar temporalmente a trabajadores y después vuelven a contratar y vuelven a contratar sin generar estabilidad, sin generar inclusive lo que es fundamental, el pago de derechos que corresponden. Eso nosotros no lo vamos a compartir. El tema de apoyar una reforma tributaria que incluya incremento del IVA, por ejemplo, y otras cargas tributarias. No, además de eso, ese es un tema que hay que discutirlo con seriedad, pues el aumento del IVA no significa necesariamente la posibilidad de que el Estado recaude más, porque lo que se va a entrar es en un estado de recesión, y yo sí quiero alertar al respecto de eso, que realmente parece que en el gobierno existe la clara intención de llevarle al Ecuador a un estado de recesión, de un estado de recesión que le conviene en la perspectiva de ¿qué? Fundamentalmente en la perspectiva de la intención que tienen algunos miembros del gobierno, y aquí yo debo decir con nombre y apellido, Santiago Cuesta, de entrar en un proceso de privatizaciones, y de entrar en un proceso de privatizaciones que signifique entregar las empresas que le generan recursos al Estado ecuatoriano y venderlos a precio de gallina muerta. Pero ha habido una estrategia que ha sido, me parece a mí, evidente, y que ustedes de alguna manera como bloques aliados a esta coalición han aupado al legislador por darle, por abrirse ese frente contra el correísmo, por declararse anticorreístas, empezar a hablar de que Coca-Cola está a un paso de explotar, de que la refinería fue mal remodelada, mal reconstruida, de que está a punto de explotar, y ninguno de los proyectos estratégicos han explotado todavía. Lo que sí se ha hecho es devaluarlos, ¿no? Y ayer lo que nos dice Pablo Dávalos, economista y analista económico, es que hay 50.000 millones de dólares en bienes del Estado que pretenden rematarlos en menos del 10% de su valor real. Mire, el haber entrado en un proceso de fiscalización en algunos ámbitos no significa que lo otro nos hemos olvidado. Al menos desde la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, desde los próximos días vamos a llevar adelante procesos de comparecencia de funcionarios para que expliquen este tipo de situaciones. ¿A quiénes van a para que expliquen el tema de CNT, por ejemplo, entre otros al ministro de Energía, entre otros a Santiago Cuesta, a los ejecutivos de CNT, para que nos expliquen, porque sí, de manera muy solapada, por ejemplo en el caso de CNT, están llevando ya un proceso de carácter privatizador, y nosotros no podemos permitir que la corrupción se presente en este gobierno de una manera solapada, sí, que continúen en la misma línea de llevarse los recursos de los ecuatorianos, no como lo hicieron descaradamente en el gobierno anterior, pero sí de manera solapada. Eso yo creo que no lo podemos permitir, nosotros no nos vamos a prestar, yo en lo personal no me voy a prestar para aquello, y voy a hacer una acción militante en defensa de los recursos que nos corresponde a los ecuatorianos. Asambleísta Raúl Tello, le voy a hacer una pregunta directa pasando al otro tema de la coyuntura. ¿Hay interés, y perdón el uso de la palabra, de bajarse a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Mire, en mi intención, en mi accionar, no existe un interés de carácter político partidista. En mí existe más bien un interés que tiene que ver con la ética. Sí, yo creo que mantener un Consejo de Participación con los actuales miembros es un terrible mensaje, especialmente para nuestra niñez. Pero fueron elegidos según las elecciones, no, asambleísta. Mire, todos podemos ser elegidos en elecciones, y eso no quiere decir que podamos hacer lo que nos da la gana. Están sujetos al cumplimiento de la ley. Yo soy elegido en elecciones. Si yo hubiera presentado documentos falsos para llegar a la legislatura, y si alguien me denuncia, yo renuncio. Si presentó documentos falsos Tuárez, como usted está convencido, y pues esa es una de las causales, ¿por qué también no llevan a juicio político a los ex integrantes del Consejo Nacional Electoral de Transición, que fueron los que terminaron calificando esa candidatura? Mire, nosotros estamos analizando aquello. Sí, hemos hecho todo un proceso de comparecencias en la Comisión de Participación Ciudadana que no ha culminado,
que lo vamos a hacer aún con el contencioso electoral, en la finalidad de poder llegar a conclusiones. Ahí sí tenemos algunos elementos que determinarían responsabilidad de aquellos, y si tienen responsabilidad, nosotros tomaremos las acciones correspondientes. ¿Y usted cree que en la asamblea donde están representantes de partidos políticos va a haber el ambiente adecuado para censurar al CNE, que está compuesto, gracias al señor Trujillo, por representantes de partidos políticos? Mire, ese ya es otro tema, sí. A ustedes les consta cuál ha sido mi accionar. Mi accionar ha sido llevarles al banquillo de los acusados a funcionarios, sabiendo inclusive que no existían los votos, sabiendo que inclusive se iban a quedar en la propia comisión de fiscalización, sabiendo inclusive de que a cambio de ello íbamos a recibir insultos, amenazas, amenazas a la familia, como lo estamos recibiendo en estos momentos, sí, exponiéndonos a ese tipo de circunstancias. Pero yo vine a la Asamblea Nacional a cumplir con el país, yo no vine a la Asamblea Nacional a cumplir ni con cuestiones de carácter personal, ni con cuestiones de carácter individual, y peor todavía estar sentado allí sin hacer nada. El objetivo político parecería, de un buen grupo de actores, parecería ser solo Tuárez y el Consejo. O sea, y ya no solo Tuárez, nosotros en el comentario decíamos que hay, digamos, una estrategia de tratar de bajarse por lo menos a la mitad de los integrantes del Consejo, ¿no? Se sumó a Gómez, se suma a Chalá, se suma a De Sintonio, y algún rato también uno se pone a pensar sobre si, por ejemplo, la causal planteada contra Gómez es, digamos, totalmente sólida como para enjuiciarlo políticamente, que es la del proselitismo. ¿Por qué no se hizo el mismo tipo de control político durante la etapa del transitorio, donde vimos a Julio César Trujillo en algunos espacios públicos? Mire, primero yo debo de decirle de que la intencionalidad de llevarles a juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no ha sido, pues, bueno, que caigan los 4, que caigan los 3, pero en la medida en que ellos van de manera desafiante, incumpliendo normas constitucionales, pero de manera absolutamente clara, absolutamente clara. Mire lo que hacen la semana pasada. Lo que hace en la semana pasada es un desafío a la institucionalidad del país. De la conformación de la comisión. Pero desde luego es que un sí. desafío. Mire, primero, el Consejo de Participación Transitorio tenía facultades ordinarias y facultades extraordinarias. De acuerdo. Las facultades ordinarias otorgadas, ¿por qué? Por la Constitución por el anexo y por la ley. Pregunta 3 de la consulta Y popular. las extraordinarias otorgadas ¿por quién? Por el pueblo ecuatoriano en las urnas, a través de la consulta popular, por el anexo 3, consulta popular del 4 de febrero del 2018. ¿Cuándo se terminan las facultades extraordinarias? Cuando se posesiona el nuevo consejo. Ahí se terminan las facultades extraordinarias. Entonces, este consejo no tiene la facultad de revisar los nombramientos de nadie. Pero yo le voy a decir una cosa. La semana anterior estuvo aquí el consejero Walter Gómez y hemos escuchado además declaraciones de otros consejeros que admiten que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene, por ejemplo, capacidad de echar abajo a la Corte Constitucional. Lo que nos decía Walter Gómez la semana pasada es que la comisión se va a encargar de revisar el proceso, pero están conscientes de que no pueden dejar sin efecto la integración de la Corte Constitucional. Es decir, ellos están conscientes que no pueden remover a la Corte. Mire, ¿y para qué conformaron la comisión? Dice para revisar la parte administrativa, cómo se llevó adelante el proceso, elaborar un informe y que la opinión pública lo conozca. Ese es un argumento posterior ya a la resolución que toman. Pero ¿por qué no esperar a ver qué mismo hace? Cuando se ven entre la espada y la pared. La intencionalidad de ellos es absolutamente clara y lo han dicho públicamente. La intencionalidad de ellos es cambiar la estructura de las autoridades que nombraron el Consejo Transitorio, y eso no es que está blindado por el dictamen de la Corte Constitucional, no, la Corte Constitucional no blindó, eso está blindado. ¿Por qué? Está blindado por la decisión que tomó el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero del 2018 en consulta popular, que dijo facultades extraordinarias al Consejo Transitorio. Sí. Oiga, legislador, esas facultades no tiene el actual Consejo. Estamos de acuerdo que la consulta popular le dio facultades extraordinarias y demás al transitorio de Trujillo, pero hay una cosa adicional que a mí me parece debería darse paso, ¿no? Por más que haya sido el señor Trujillo y por más que los medios y buena parte de la clase política le elevaron casi a los altares, intocable el señor Trujillo,
pero creo que tenía que haber sido auditada su gestión, por un lado. O sea, si tan transparente fue la gestión del transitorio, yo creo que debería ser auditada. Si no hay nada que ocultar, debería ser fiscalizada y auditada. ¿Por qué no dejar que eso ocurra? Y otra cosa, aquí 2 de los 7 consejeros de participación nos han dicho que tienen denuncias en contra del anterior secretario. ¿Por qué no dejar que se investigue eso? Mire, pero ellos tienen la libertad de hacerlo. Pero es que ustedes no les dejan, si están ahorita concentrados defendiéndose de todos sus ataques. No, pero ¿en qué momento no les hemos dejado que hagan? Es más, lo debieron de hacer desde el primer día, lejos de estar haciendo proselitismo político, lejos de estar haciendo ese tipo de acciones, lo debieron de hacer. Miren, no es que no han tenido la posibilidad de hacerlo, a ustedes les consta. En la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social tuvieron todo el espacio para hacerlo y no lo hicieron. Sí, fueron en una actitud desafiante a cuestionar la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Tuárez. Sí, fue a presentar los documentos y ni siquiera dejó entregando, se fue llevando. Y la semana pasada... ¿Se refiere a Tuárez? Sí, y la semana pasada, ¿qué hizo? Presenta una carta pidiendo ser recibido en la comisión para hacer una ampliación de la versión. ¿Cuál versión? Nosotros estamos de acuerdo y lo comentamos en su momento sobre lo que usted está señalando de Tuárez. Sí, fue desatinada su forma de actuar. Desatinado. Sí. Pero Gómez no fue con esa actitud. ¿O sí? No, de hecho que no fue. Él entregó información, claro, y todo eso. Y obviamente, luego de que entregan información, nosotros tenemos el derecho de analizar aquello y de tomar una decisión, pero como efectivamente tomó la decisión la comisión por 7 votos a favor y 2 votos en contra. Pero se analizó lo que dijo Gómez, porque Gómez terminó de hablar y usted enseguida presentó la resolución para que se lo incluya también en el juicio político. Mire, el análisis lo realizan los asambleístas en el momento de la comparecencia y obviamente en base a eso se presentó un proyecto de resolución y en base a eso se tomó una decisión. Ningún legislador pidió tiempo, ni mucho menos, entonces yo asumo que todos los legisladores tomaron una decisión en base al análisis y en base a la comparecencia que se hizo. Y además de ello, déjeme decir una cosa, quien va a juicio político no es que ya va censurado, pues. No es que ya va censurado. El juicio político es otro espacio, ¿para qué? Para que presente las pruebas de descargo. Y los que... Pero si presentan los descargos, digamos, si presentan los descargos, sí hay la posibilidad de que no sean censurados y destituidos. Pero desde luego que sí. ¿Usted cree que eso pasa? Mire, y ha ocurrido en muchas oportunidades en la Asamblea Nacional. No sé si en este caso pueda ocurrir aquello, porque dependerá de las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, pero en muchos pasajes de la Asamblea Nacional ha ocurrido aquello. Oiga, legislador, a propósito de ese tema y de cómo se dan los procesos de fiscalización, eso ocurre. Durante la exposición de María Fernanda Espinosa, se veía legisladores que preferían salir a tomarse un café o caminar por los pasillos, no prestan muchas veces atención, o sea, como que ya van con una intención, o sea, los votos, cuando llegamos a estos procesos, digamos, ya están como arreglados, sí, o conversados previamente, o sea, tampoco es que se espera ese momento para tomar una decisión, porque también pesa el tema de los ánimos, ¿no? De las simpatías y antipatías. Es un juicio político, no es un juicio penal. Usted sabe que en la Asamblea Nacional pesan un montón de cosas. Claro, desde pesan luego. Un montón de cosas. Pesan inclusive intereses de carácter particular, personal. Pesan inclusive, porque no es lo mismo defenderse, por ejemplo, a un funcionario que está en funciones y a otro que no, porque el que está en funciones puede ofrecer cosas, ¿sí? Además de eso, pesan los favores que determinado funcionario le hizo o no le hizo al legislador en determinado momento. Claro, y eso sabemos, claro, o sea, así funciona nosotros no ocultamos aquello. A propósito, yo no puedo porque no tengo motivos para ocultar aquello, porque lamentablemente ese es el accionar de la Asamblea Nacional, y por eso es que hay juicios políticos que se han quedado, y por eso es que algunos juicios políticos han caminado en base a ¿qué? Recordemos un juicio político, el juicio político a Vaca Mancheno. Ajá. Ese juicio político se iba a quedar. ¿Cuándo ese juicio político caminó? Cuando yo hice la denuncia pública de que el hombre del maletín, sí, estaba ahí funcionando, y allí se vieron en contra de la espada y la pared quienes sí estaban recibiéndole al hombre del maletín. Oiga, pues. Ayer hubo algo que nos llamó mucho la atención y que lo comentamos con el contertulio en nuestro noticiero hoy, en el espacio del comentario. Ver al presidente de la Asamblea, que es miembro del CAL, el CAL es el organismo que tiene que calificar estas solicitudes de juicio político, acompañándolos a ustedes a presentar las solicitudes. Juez y parte. Mire, ¿tenía que haberse excusado o era, digamos, el cargamontón contra el Consejo de Participación? Mire, eso es un tema de discusión. ¿Por qué le digo de discusión? Porque se trata de procesos de carácter político.
Y yo he defendido la facultad de los legisladores que ahora están cuestionando, por ejemplo, de los legisladores de fiscalización. Que un legislador de fiscalización no pueda presentar un juicio político y no pueda actuar en la comisión. O que un legislador de la comisión de fiscalización no firme un juicio político. Sí, a mí me parece que aquello no funciona, porque eso equivaldría a ¿qué? A que también en el Pleno los legisladores que pertenecen a la comisión de fiscalización no voten. O que los legisladores de la comisión de fiscalización no hagan sus exposiciones en contra o a favor. Entonces, si revisamos el tema de jurisprudencia, ¿qué tenemos? En los congresos, ¿sí? Cuando funcionaba el Congreso, todos los legisladores hemos intervenido en los procesos de fiscalización, seamos parte o no seamos parte de la comisión de fiscalización. Entonces, en mi concepto, los 137 legisladores tenemos la posibilidad de accionar en cualquier sentido en un proceso de fiscalización. Correcto. Pendientes de aquello, Raúl Tello, gracias por la gentileza asambleísta. Gracias a las órdenes. Gracias a Raúl Tello, presidente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y Control Social.